Buenos días, buenas tardes para todos, para todas. Acá de vuelta, Martín Pacman. Ya a quienes estén siguiendo el Congreso hoy, me presenté 3 veces, no voy a volver a hacerlo, soy de Argentina, es un placer estar con ustedes nuevamente para un panel con 3 enormes colegas y amigos. Y la idea de hoy es conversar sobre las industrias extractivas y la conflictividad socioambiental en la región. Voy a empezar por pedirle a mis colegas de panel, a Carlos, a Mitzi y a Bruno, que se presenten y luego le damos inicio a la conversación. Carlos, querido. Bueno, gracias Martín. Necesito liberar la emoción de volver a encontrarme con gente que quiero tanto y que he extrañado poder compartir espacios que en un tiempo fueron tan familiares. Como decía Mitzi, pues el vínculo sigue ahí, está intacto, el cariño, el respeto, pues están presentes. Soy quiteño, pero creo que mi corazón está distribuido en todo el Ecuador y en toda Latinoamérica. Eh, Trabajo ya algunos años en la industria extractiva y un poco más de años con pueblos y nacionalidades indígenas. Me encanta estar en esos espacios, han sido espacios de sanidad interior para mí, de aprendizaje, de inmersión, de reencuentro, así que pues es un lugar en donde me siento muy cómodo. Y el diálogo en estos procesos de vida y en estos procesos de trabajo llegó hace como unos 7 años a través de un querido amigo, de todos, y desde ahí creo en el diálogo, creo en que es una herramienta poderosa para la construcción de nuestras sociedades. Y muy contento, muy feliz de estar nuevamente acá, conectado con ustedes, conectado con este congreso. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están en este momento conectadas con nosotros. Gracias, Carlos. Mitzi, querida compañera. Bueno, esta va a ser saludos a todos, esta va a ser una conversación de amigos muy entrañable que creo que no va a ser, es como varias que hemos ido teniendo durante todos estos años que nos conocemos. Bueno, soy mexicanesa de Chile, de formación socióloga, y llevo trabajando más de 20 años en temas de conflictos, participación y diálogo, y ha sido desde ya, como decía, 2013, 2014, que nos conocimos con Bruno, con Martín y con Carlos, con un común que era el tema del diálogo, y compartimos, discutimos y mucho sobre cómo impulsar el diálogo en América Latina. Trabajo hace unos 8 o 10 años en el tema de la industria extractiva. Me dedico principalmente al tema de la consultoría y he desarrollado distintos procesos de diálogo. Algunos han resultado y otros no han resultado, y eso es parte también de la experiencia y de los aprendizajes. Creo que es la idea de conversar hoy día, de que no todo siempre nos resulta. Creo que es súper importante, que esto es difícil, pero hay que seguir para adelante. Y bueno, Gracias, y súper agradecida del espacio de estar con mis amigos, así que feliz. Bruno. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Primero quisiera agradecer a la Fundación Mediar y a todos que han participado en la organización del Congreso. Es un placer muy grande estar acá con ustedes hoy día, además con este panel con expertos de tan alto nivel y que puedo llamar también de mis
queridos colegas y grandes amigos. Bueno, yo soy Bruno Gómez, vengo de Brasil, soy de Brasil y trabajo hace ya muchos años con proyectos de desarrollo territorial, desarrollo local y también fortalecimiento de capacidades institucionales, públicas, privadas, también de organizaciones de la sociedad civil. Muchos de estos proyectos en contexto minero, en contexto de grandes proyectos de inversión en la minería, también algunos proyectos en contexto de infraestructura, energía, en estos sectores que tienen un gran impacto en los territorios, en las comunidades. Entonces, soy socio fundador de una consultora que se llama Humana, que está en Brasil, en São Paulo. Desde Humana trabajamos en estos proyectos de forma a buscar soluciones participativas, soluciones dialogadas, soluciones que involucren a los distintos actores de un territorio, direccionando orientando estas soluciones y la intervención de una empresa, la intervención de un actor exterior que representa una industria con mucho poder, orientando este trabajo al desarrollo más inclusivo y más compartido entre todos. Entonces, por supuesto, el diálogo es una herramienta que nos sirve mucho y que hemos utilizado mucho en los últimos años y desde con estos colegas, como ha mencionado Carlos y Mitzi, estuvimos ahí trabajando juntos durante algunos años para que estos procesos en los territorios sean cada vez más llevados adelante a través de más diálogo, más participación y más involucramiento de todas las partes. Mucho gusto estar con ustedes. Gracias, Martín, por la invitación también que me hiciste personalmente. Gracias, Bruno, querido. Un enorme placer. Antes de empezar, queremos hacer un pequeño homenaje a un gran amigo y colega que ya no está con nosotros, y para eso le voy a dar a Carlos la palabra. Muchas gracias. Bueno, queríamos dar un corto homenaje a José Luis López Folegatti, quien fue un amigo, mentor, un convencido del diálogo, un experto en tender puentes. Yo lo pude ver hablar con indígenas que apenas dominaban el español y a la vez con el CEO de empresas muy, muy grandes que tenían que tomar grandes decisiones en cuanto a sus inversiones y los territorios. Y algo que me encantaba de sus diálogos, de sus conversaciones, es que tenía un tema en común con todos ellos. Y era que les decía que se puede confiar en el otro y que el otro es buena persona. Y junto con él y con otros colegas, pues empezamos a construir este sueño de generar diálogos a nivel de la industria extractiva. Creo que nos fue muy bien y espero que podamos seguir animando a nuestros países, a la región, a tener estos encuentros de diálogo que realmente nos brinden oportunidades de encontrar respuesta a nuestras necesidades y de que podamos trabajar juntos. Recuerdo esta frase que la encontré en el diario El Comercio, que cuando una sociedad pelea hay un desgaste de la sociedad. Existe un desgaste y una pérdida de energía, una pérdida de confianza. Así que pues esto, queridos amigos que nos siguen, era un homenaje a nuestro querido amigo y mentor José Luis López. Gracias, Carlos, querido. Un enorme colega del Perú con quien todos hemos compartido espacios y al fin y al cabo quien nos unió
a todos nosotros para conocernos, para trabajar por el diálogo, el desarrollo sustentable, repensar la minería, repensar cómo tender esos puentes de que José Luis siempre hablaba. Así que muy lindo haber compartido este homenaje sobre José Luis. Y si les parece bien, arrancamos nomás de lleno con el panel. La idea es, voy a compartir un poco de información contextual, un poco de información de paraguas para enmarcar la conversación que vamos a tener hoy. Y básicamente el panel habla de conflictividad socioambiental. El título, José Luis siempre nos decía esto de que las sociedades se pelean y se estresan y se cansan. Y quería darles algunos datos de conflictividad en nuestra región. Según el Observatorio de Conflictividad Minera de América Latina, el OCMAL, entre el año 2014 y 2018 la conflictividad minera ha continuado creciendo. Y como dato de contexto, la conflictividad minera viene creciendo desde mediados de los 80 sin frenar, ¿sí? Como dato de contexto, Argentina, por ejemplo, entre el 2014 y el 2018 pasó de 26 a 29 conflictos mineros identificados. En Chile se pasó de 35 a 43. En toda la región, según el OCMAL, en esos 4 años, de 203 conflictos a 254 conflictos mineros. Si uno mira, por ejemplo, los datos que da la Defensoría del Pueblo de Perú, Rolando Luque, uno de sus adjuntos, estuvo con nosotros en este congreso. Ellos en el año 2020 tienen identificados más o menos el 68% de los conflictos, de todos los conflictos que tiene identificadas la Defensoría, son socioambientales. Y de ese 68%, 82 casos, es decir, casi el 44% de los casos, es de conflictividad minera, ¿sí? Alta conflictividad minera en el Perú entonces. Y por último, un dato de México, del Observatorio de Participación, Conflicto y Medio Ambiente, que nos compartió Rosario Espinosa, quien también estuvo en este congreso, habla con una metodología un poco más amplia de que entre 2006 y 2018 se han registrado 374 conflictos mineros en México. Entonces, como ustedes pueden ver, efectivamente hay una altísima conflictividad socioambiental en la región y sobre todo cuando miramos las industrias extractivas. Y acá quería compartir con ustedes 2 elementos que pueden ayudarnos a entender por qué hay esa conflictividad. El primero de ellos es la percepción de las comunidades locales de sentirse excluidas de los procesos de toma de decisión, ¿sí? Tenemos comunidades locales que, como lo mencionaba Juan Dumas en la entrevista que tuvimos hace un rato, ven que las inversiones llegan, se insertan y se van, y ellos no tienen ningún tipo de participación sobre eso. Es decir, que hay procesos de toma de decisión sobre proyectos que excluyen o menosprecian las preocupaciones, los valores y las culturas de esas comunidades locales, todo lo cual, por supuesto, exacerba la frustración de esas comunidades por la falta de espacios de participación y de incidencia sobre qué va a suceder en sus territorios y con sus recursos naturales. Eso se vuelca a un repertorio variado de protestas de las asambleas, las comunidades, que pueden ir desde cortes de ruta, tomas de campamentos mineros, hasta incidencia para generar plebiscitos y normativas que prohíban el desarrollo de la minería, como en Argentina, que hay 7 provincias que prohíben la minería a cielo abierto. Y esto también lo que nos demuestra es una perspectiva muy reduccionista que tienen algunos de nuestros estados sobre la participación ciudadana, y cómo esa percepción reduccionista deja ver por detrás una falta de comprensión del vínculo que esas comunidades tienen con el desarrollo. Y el segundo elemento contextual que nos puede llegar a ayudar a comprender por qué hay estos niveles de conflictividad es la existencia de cosmovisiones enfrentadas sobre qué es el desarrollo. Cosmovisiones distintas sobre cuál es la relación entre el hombre y la naturaleza y qué significa el desarrollo, y son esos significados en disputa los que marcan cómo los actores decodifican los problemas y qué soluciones proponen en función de esas cosmovisiones. Y la realidad es que hemos encontrado, hace muchos años que trabajamos en esto, hemos encontrado que los espacios de diálogo entre esas cosmovisiones distintas son más bien escasos.
Este es el contexto en el cual a mí me gustaría marcar esta conversación con los colegas y abro entonces el espacio con una primera pregunta. Yo voy a oficiar medio de facilitador, medio de participante del panel. Esto es un conversatorio abierto. Y quizás la primera pregunta para compartir con los compañeros es, en este contexto de conflictividad, de polarización, de percepción de haber sido dejado de lado en el proceso de toma de decisión y de cosmovisiones encontradas, ¿qué elementos creen ustedes que son clave para poder abordar esta conflictividad en las industrias extractivas? No sé quién se anima a empezar. Bruno, Mitzi, Carlos. Bruno. Sí, no, yo puedo empezar. Martín, gracias por los datos que trajiste. Me parece que has apuntado para dos cosas que me parecen muy importantes. El primer punto es entender que los procesos participativos son complejos, son múltiples, no es un proceso sencillo que se pasa en un día, una tarde, una semana. Son procesos mucho más complejos. Una única consulta con una comunidad no se puede llamar eso de un proceso participativo. Consultar solamente a una comunidad a saber si están de acuerdo o no están de acuerdo con un proyecto, con una propuesta. Hacer encuestas junto a la comunidad no es propiamente un proceso participativo de construcción, de pensar. Entonces, pensando en casos concretos que tenemos acá en Brasil y en otros países, me parece que los actores involucrados en estos procesos, los actores privados, las empresas, los actores públicos que tienen un rol importante de mediación, de normativa, de regulamentación, y la sociedad civil también, tienen que entender que hay que poner en práctica una diversidad grande de procesos participativos. Me parece que la solución no es trabajar solamente con un diálogo y una consulta a una comunidad, o trabajar solamente con negociación, pero sino que una mezcla de distintos procesos participativos. Me parece que muchas veces las mejores soluciones las encontramos en estos contextos de conflictividad, cuando tenemos un poco de facilitación, un poco de mediación, un poco de negociación, porque a veces hay que negociar también. Hay momentos en que hay que negociar. Hay momentos en que hay que facilitar una buena conversación, y eso es importante para crear una relación, un conocimiento mutuo, pero las distintas cosas son importantes. Y lo que veo en común en estos distintos tipos de procesos participativos es siempre buscar un diálogo de calidad. Porque en una negociación hay diálogo, en un proceso de co-construcción de alguna solución hay diálogo también. En una presentación para una consulta más sencilla también se necesita un diálogo para garantizar que la gente que está siendo consultada está entendiendo las propuestas y lo que está siendo presentado. Entonces, ese es el primer punto. Comprender los espacios participativos como complejos, múltiples y la necesidad que tenemos de diversificar los momentos y las técnicas en estos procesos participativos. El segundo punto, y después paso a mis colegas también para que puedan seguir con esta reflexión, me parece que sobre todo en el contexto de industrias extractivas, en un contexto en que tenemos a veces conflictos abiertos, violentos, pero a veces no hay un conflicto tan claro, pero hay tensiones muy fuertes, tensiones políticas, hay situaciones de incomprensión, hay situaciones de represión, que no siempre están en una forma de conflicto tan abierto, pero que también son situaciones muy complicadas. Y me parece que en estos casos y en este contexto tan duro muchas veces, los diálogos, las negociaciones, los procesos participativos en general tienen que estar orientados hacia resultados, tienen que tener una mirada a resultados concretos que cambien la vida
de las personas, que resultados que lleven a un desarrollo local, que lleven a una mejora de las condiciones de las vidas de las personas. Porque los resultados de estos procesos son la mejor garantía para que el proceso siga. Porque la movilización de la gente no es algo tan sencillo, tan fácil. Para que la gente siga involucrada en los procesos, hace falta que resultados salgan de estos procesos. Entonces, pensar en estos procesos como no solamente como algo que tiene que ver con la relación, por supuesto la relación es importante, pero si tienes resultado, si después de un proceso como ese tienes un resultado, eso es tu mejor argumento para ganar la confianza de las personas. Si tienes un buen proceso, con mucha buena fe, con muchos buenos intercambios, pero que eso no genera cambio, no genera transformación, es muy difícil construir confianza. Y quizás, último punto, lo que yo veo acá en Brasil es que muchas veces, de una forma, las empresas y los actores, digamos, que tienen un rol más importante porque tienen un poder más importante, un peso más importante, han pasado de una época en que decidían todo solo, hacían cosas, grandes proyectos, inversiones, todo era decidido solamente por ellos. Pasaron a abrir muchos procesos participativos, pero no se hizo el trabajo de internalizar en las políticas, las políticas privadas, las políticas públicas, el destino de las inversiones, no están internalizando a esos procesos participativos, a las decisiones y temas que aparecen en los procesos participativos. Entonces, hay muchos procesos sin muchos resultados y creo que ahí hay un espacio muy importante para actuarnos y para, si queremos lograr disminuir un poco con los conflictos en estos contextos. Gracias, Bruno. Creo que marcás algunos puntos súper importantes vinculados a los objetivos de los procesos de diálogo, ¿no? Y creo que le quiero pasar a Mitzi y después hacer algunas reflexiones o ver cómo vamos conectando estos puntos. Pero dale, Mitzi, contanos tu perspectiva después de tantos años de procesos. ¿Cuáles son estos elementos claves que vos ves? ¿Cómo trabajamos el tema de construcción de confianza? ¿Cómo trabajamos el tema de diálogo orientado a resultados y relaciones? Sí. Bueno, como dije, mi experiencia me ha mostrado que hay varios fracasos también, o varias experiencias que no han sido muy buenas, y creo que uno va a sacar un cierto aprendizaje también de todo eso. Siguiendo un poco la línea de la cual estamos hablando, que efectivamente el diálogo es un proceso y que no hay receta porque cada caso es uno completamente distinto al otro, estamos en un territorio distinto, comunidades distintas, una empresa distinta, un conflicto también con distintos intereses. Entonces, no es que uno diga, esto si aplicamos para este caso, una experiencia, este mismo paso nos vamos a aplicar acá, nos va a dar resultados. Hay cosas que podemos considerar, ver, mirar, ¿verdad? Porque pueden ser comunidades más o menos similares, pero esto no quiere decir que no exista un método o una metodología para poder llevar procesos de diálogo. Existen, hay herramientas, bueno, y ya en todas las personas que han hablado en el Congreso, tanto hay varios maestros, ¿verdad?, del diálogo. Sin embargo, una de las cosas fundamentales que José Luis, por ejemplo, nos decía que había que tener una voluntad del diálogo ante todo. Creo que eso es fundamental. Porque si no, de las partes, o sea, si son 2, 3, o si no, no hay ninguna posibilidad de sentarse. Y con lo mismo, un poco siguiendo lo que estaba señalando anteriormente, era de esa manera poder ir construyendo una confianza, porque si no, no hay ninguna posibilidad tampoco. O sea, nuestra experiencia nos muestra que si uno no va digamos, cuando existe la voluntad del diálogo, entonces le da la posibilidad al otro de que pueda confiar en algo, un poquito. Es decir, bueno,
algo le voy a creer, por tanto me puedo sentar a conversar. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho cuando José Luis decía que uno incluso dialogaba con los ojos, esto de poder mirarse cara a cara, y creo que parte de nuestra conversación de hoy día es decir, cómo continuamos el diálogo en esta situación de COVID, ¿verdad? A la distancia. Lo voy a dejar entre paréntesis para la conversación siguiente. Porque efectivamente somos personas, primero que nada somos personas que tenemos intereses, ¿verdad? Y que también tenemos toda una experiencia por detrás. Entonces, si en el fondo logramos tener una voluntad, poder confiar, construir algo de confianza, porque esto también se va construyendo en un tiempo donde puede ser, porque a mí a veces me dicen, bueno, ¿cuánto uno se demora en hacer un diálogo, un proceso de diálogo? Y yo digo, no hay tiempo. No es que uno diga, un proceso de diálogo tiene 6 meses, etapa 1, 2 meses, etapa 2, esto. Por lo mismo dije que no hay receta, ¿verdad? Hay pasos a seguir, hay experiencias que uno dice, mira, en realidad a mí me resultó esto en este caso, y en este otro caso resultó esto otro. Entonces, las personas que lleven el proceso de diálogo tienen que ser lo suficientemente flexibles y poder tener esa capacidad analítica de ir viendo cómo uno se va moviendo en esto. Y una de las cosas clave es tener un norte, es decir, este es el norte, para allá vamos. ¿Cómo vamos a ir? Bueno, yo creo que eso es parte del propio proceso, o sea, y eso también muchas veces, digamos, lo conversé con José Luis, me decía, mira, si aquí lo que hay que hacer es que todos tengan claro que tenemos que conseguir un diálogo. Entonces, a veces esto de sentarse a dialogar por dialogar es parte del proceso, es parte del proceso de construir la confianza, es parte de ir creando un poco lo que tú recién decías, Martín, de la buena fe, porque en realidad si no existe eso, no, es difícil. Pero esto también con ciertas reglas claras. Por eso digo, cuando hay un norte también hay reglas claras. Entonces, el no descalificarse, el saber que si esto se está desviando para un lado, a lo mejor continuar, o decir, bueno, volvemos a nuestro camino. Y creo que ahí una de las cosas importantes es, un poco también lo decía Bruno, si es que ver si es que esto requiere o no requiere de un tercero o un facilitador. La mayoría de los casos es lo conveniente, es lo que se requiere, porque las partes están involucradas y son parte del conflicto. Entonces, ¿verdad? Y esto es como, somos grupos, somos humanos, somos personas, por tanto tenemos mucha emocionalidad puesta ahí. Y para eso es súper importante que exista, digamos, uno que mire esto desde afuera, que diga, este es el análisis, analizar el contexto de cada conflicto, lo que hablaba yo al comienzo, que cada conflicto es único. Entonces, cuando dice, no, si vamos a aplicar lo que resultó allá y volver a aplicarlo acá, vamos, no estoy diciendo que uno vaya derecho al fracaso, pero cada contexto es único. Y eso hay que verlo y analizarlo muy bien. Y lo otro es diseñar también con las partes involucradas, porque cuando uno llega e impone, ¿verdad? Esta receta de la cual muchas veces te dicen, bueno, dame la receta, no es adecuada para ninguna parte, no es pertinente para ello, no lo hiciste partícipe porque a lo mejor los ritmos, los tiempos son distintos. Y lo otro es como implementar, ¿verdad?, este proceso, definir quién convoca, bueno, y hay una serie de cosas ya como de las herramientas que vamos a ocupar y cómo se comunica esto también hacia el resto, ¿verdad?, en todo lo que tiene que ver con la implementación. Y muchas veces nos hacemos la planificación nos sirve para armar una hoja de ruta, entonces decir, hacia allá vamos, para allá vamos, y el abordar, ¿verdad?, los conflictos no es algo tan espontáneo, sí flexible, que es muy distinto. No es que uno diga, ya listo, nos sentamos y vamos viendo en el camino. Yo creo que efectivamente vamos viendo en el camino, pero hay un norte. Y lamentablemente creo que muchas veces las relaciones, creo que por eso la conflictividad ha ido como en
creciendo un poco, porque las relaciones, sobre todo entre un privado y las comunidades, se han transformado en una relación netamente transaccional. Entonces, ahí en eso, el diálogo no tiene mucha cabida, porque en el fondo es cuánto estás tú dispuesto a entregar, tú, y bueno, y tú hasta cuándo estás dispuesto a bajar tu ¿cómo se llama? Tu demanda, tu paralización frente a mi industria. Entonces, listo, te paso tanto. Y eso en el fondo resuelve la situación en un momento, pero el conflicto no, porque esto va a seguir. Es una efervescencia. Y el diálogo es un proceso largo. Y de todas maneras, a mí también muchas veces me preguntan las empresas, no, que es muy costoso, que requiere de mucho tiempo. Y bueno, ustedes saben que hay estudios de cuánto cuesta un conflicto, que es muchísimo más caro que un proceso de diálogo. Muchísimo más caro. Entonces, y el costo reputacional, cuando uno les dice es un costo reputacional a una empresa, wow. y un costo muy alto también para las comunidades. Un costo muy alto, porque se generan divisiones, ¿verdad? En el fondo, todo lo que ellos podrían haber apuntado a esto, lo que hablaba recién Bruno, el tema del desarrollo, ¿verdad? Se va mermando. Entonces, creo que son las oportunidades que tenemos, que creo que cada vez más hay visión de que es la única manera de la relación entre las empresas, las comunidades y el Estado y la sociedad civil. Creo que es la forma de relacionar. Podría seguir, pero vamos conversando. Gracias, Michi. A ver, y creo que empiezo a recuperar algunos elementos interesantes de las participaciones de ambos, porque no quiero ponerlos en tensión a ustedes dos, porque sé que no lo están, pero empiezan a surgir algunas cosas interesantes de las tensiones propias de nuestro campo, como por ejemplo decir, lo que Bruno hablaba de diálogos orientados a resultados, y diálogos que nos orienten claramente a saber qué queremos obtener, algo vinculado a este norte que decía Mitzi, que también señalaba José Luis. Pero qué importante tener siempre como atrás de nuestra cabeza el tema de no generar fatiga del diálogo, no generar cansancios de diálogos que no generan nada. Y acá quizás hay como una potencial contraposición con lo que Mitzi decía y lo que José Luis decía, de que a veces dialogar por dialogar es parte del proceso. Y creo que lo importante es poder saldar o poder tener un muy buen análisis de conflicto, de dónde está el conflicto y cuál es su historia, para saber cuánto tiempo tenemos para gastar en el diálogo por el diálogo y si eso es útil o no, o cuándo a veces hay que ser más taxativo, más directo y bueno, a ver qué resultados necesitamos nosotros para después entrar en un diálogo más largo. Y acá lo relaciono con esto que decía Bruno de la relación es importante. El diálogo por el diálogo puede ser importante, pero los resultados también. Entonces, entender dónde está ese conflicto para entender cuándo el cambio y la transformación empieza por lo relacional y empieza por el diálogo, o quizás cuando el cambio y la transformación empieza por resultados concretos en procesos bien estructurados que generan la confianza para después entrar en ese diálogo, ¿no? Digo, entender cuándo, por qué lado entrarle al conflicto y cuándo el centro de nuestro proceso es lo relacional, cuándo el centro de nuestro proceso es los resultados para fortalecer esas relaciones, ¿sí? Por dónde entrarle. Y acá le quería preguntar a Carlos cómo lo ve él, porque yo lo conozco hace muchísimos años a Carlos. Él tiene una visión muy interesante y muy profunda, no tanto de lo procesal, sino de lo individual, cómo cada uno de nosotros llega y qué trae a esos procesos de diálogo y de negociación. Carlos. Martín, como te lo he repetido en varios correos, que se mueve muy bien la pelota. Ahí está, ahí no, te habíamos perdido un cachito, Carlos. Pero sí, te decía que siento la seguridad de tener un 10 en la cancha que está viendo todo el panorama y es fabuloso, es fabuloso.
Algo que también me encanta de este momento es escucharlo a Bruno en una visión mucho más integral. Me encanta y eso me va a pedirte agendar un momento para conversar. Creo que todos vamos creciendo y vamos sumando estos saberes y que nos permiten ver un horizonte más amplio. El poder cada día darnos la oportunidad de mirar un poco más allá. Y creo que me dejó boteando en la cancha la pelota Mitzi al citar nuestra humanidad en tantas ocasiones, en nuestras emociones. Y creo que a veces perdemos de vista nuestra humanidad. Cada persona que se acerca al espacio, cada persona que está en un conflicto, trae sus emociones, sus percepciones, sus creencias, trae sus juicios, trae sus valores. Y creo que a veces se nos escapa este ingrediente que lo llevamos todo el tiempo encima. Mientras reflexionaba para este conversatorio, me preguntaba cómo cada uno de los actores llega a estos espacios. Las personas que llegan al espacio de diálogo o se encuentran en medio de un conflicto, ¿están reconociendo la emocionalidad que está surgiendo? Me ha pasado en múltiples ocasiones que he llegado al espacio, al lugar donde hay el conflicto, y me he dado cuenta que ninguno de los que está interviniendo se está dando cuenta de qué emociones le están surgiendo, de qué le está pasando al ser. Y cada uno empieza a hablar desde sus posturas, y al final parece que termino haciendo magia o chamanismo, porque pues me conecto con mi humanidad, con lo más sencillo y lo más simple que puedo tener, y empiezo a reconocer qué le está pasando, y me detengo a hacerle una pregunta, ¿no? Muy sencilla. ¿Cómo se siente? Ok, ¿se siente bien? ¿Se siente mal? Ok, conversemos un poco acerca de lo que le está pasando a usted. Y eso da giros impresionantes, ¿no? a la dinámica misma del conflicto, porque nos podemos conectar desde nuestra humanidad. Creo que a veces las empresas, el Estado, los organismos acá se los conoce como GATS, los gobiernos autónomos, perdemos de vista lo que trae cada persona al conflicto, lo que trae cada persona a este espacio. Y me doy cuenta que ese puede ser un error muy grande y también muy costoso. El evitar abordar estos espacios dentro de las empresas, dentro de diversas instituciones, muchas veces se lo ve como un gasto. El terminar de verificar que la salud mental de la gente que está yendo a trabajar en una empresa, o cómo está la salud mental de la gente del Estado que está yendo a estos procesos, esta inversión que al final es necesaria, muchas veces se lo ve como un costo que no se justifica. Y de pronto encuentras personas que empiezan a proyectar lo que sucede en su interior hacia el espacio. Y acá me pregunto, en el caso de Ecuador, ¿cómo puede llegar un funcionario público a este momento a un espacio como el de un conflicto? ¿Cómo creen ustedes que puede conectarse una persona que no sabe si mañana va a continuar su trabajo? Una persona que ha sido totalmente hecho de menos su labor y que se los considera innecesarios y un lastre que carga la sociedad. ¿Cómo puede esta persona llegar a ese lugar?
Y ahora en estos entornos virtuales que nos dan grandes facilidades, pero son complejos a la vez, este momento no está acá mi hijo dando vueltas, pero normalmente está dando vueltas alrededor mío. Y ¿cómo se conecta una persona que la mitad de su atención está en su hijo? Imaginemos un poco el nivel de estrés que todos podemos llevar a estos espacios. Y dejo un mensaje también para algunos amigos de empresas mineras que espero estén ahí conectados, y es esto de revisar cómo funcionan estas jornadas laborales. Estas jornadas extendidas de 22 días, de 20 días y descanso 8, descanso 10. Vamos mirando el ser que se conecta a esos espacios, las necesidades que todos tenemos como seres humanos, y que dejarlos de lado, estas necesidades que son tan humanas, es casi una utopía, porque están con nosotros. Nosotros llevamos nuestras enseñanzas, nuestras creencias encima, nuestras emociones todo el tiempo. Y la invitación a poder revisar este tipo de jornadas, que como mucha gente me ha comentado en diversas empresas con las cuales he podido compartir, me han dicho, mire, los 12 primeros días uno trabaja, el resto uno sobrevive. ¿Cómo llegan las personas? ¿Cómo llega el personal de una organización a encontrarse con gente que tiene una cosmovisión diferente, como mencionabas tú, Martín? Si ya dentro de él llega con múltiples conflictos, es imposible que los conflictos internos de cada persona no sean proyectados en los espacios en los cuales realizan sus labores. Creo que lo dejo hasta ahí y te lanzo nuevamente el balón hacia ti, querido Martín. Dale, Carlos, excelente. A ver, y voy a intentar conectar algo de lo que ustedes vienen diciendo con algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Conectando dos de esas preguntas es, ¿qué actividades, y esta era un poco para Bruno, pero la abro para todos y la formulo más en general, ¿qué actividades de participación ciudadana se motorizan para tratar de incorporar a las comunidades? ¿Cuáles son algunas actividades clave o cómo pensar esas actividades? Pero además nos preguntaban cómo se consigue iniciar un diálogo con gente que está históricamente con cosmovisiones antagónicas. Y acá, antes de pasarles la pelota para seguir respondiendo, trato de conectar las tres cosas que creo que salieron hasta ahora en esta charla, que es el diálogo con resultados que decía Bruno, cómo conectar ese diálogo con resultados con lo relacional que decía Mitzi, y que acá Fran Diez, un gran maestro que está escribiendo en el chat, nos decía, claro, esto es de dos vías, es lo sustancial con lo relacional, van de la mano y hacen parte de esos procesos. ¿Por dónde empezar? ¿Dónde focalizamos en qué parte del proceso? Bruno decía, los procesos son multifacéticos, tienen distintos momentos y usamos distintas herramientas en cada uno de esos momentos. Identificar cuándo ponemos el objetivo en los resultados concretos porque el proceso está listo para eso, cuándo hay que fortalecer las relaciones entre las partes. Y ahora sumo lo que dice Carlos, es qué tanta atención le damos a cómo llega cada una de esas personas a ese espacio, cómo llega cada una de lo que nosotros llamamos partes. Porque, por ejemplo, cuando hemos trabajado, yo trabajo en el MISI, en el Mecanismo de Rendición de Cuentas del BID, y uno de los elementos que hemos ido viendo y que Gastón Aín, César Rojas siempre taladran mucho y son pioneros en esto, es el tema de la polarización. Y ellos siempre nos dicen, y lo hemos visto en algunos documentos que hemos generado, que la gente que está polarizada, la gente que está enojada, no es permeable a información nueva, no es permeable al cambio, no está predispuesto para iniciar un proceso en el que necesariamente uno tiene que poner algo en duda de lo que trae. Uno no entra en un espacio de diálogo queriendo imponer su visión, sino que entra dispuesto a dudar de lo que trae, para ver qué se puede construir con eso que uno trae. Entonces, les abro las preguntas de cómo generar estos espacios de participación ciudadana.
en especial en situaciones con poblaciones o con colectivos antagónicos, sin perder de vista lo humano, lo relacional y los objetivos. Si quieren, vamos en el mismo orden que antes, Bruno, Mitz y Carlos. Sí, ok. Bueno, contestando un poco a la pregunta que hiciste, Martín, y que creo que alguien en el chat también preguntaba sobre eso, sobre prácticas más concretas, ¿no? De cómo armar un proceso participativo, una participación ciudadana. Yo veo algunas cosas muy prácticas que se puede hacer. Y eso también como un camino para que se llegue a una participación más amplia, con más confianza, que la gente esté más lista para participar. Entonces, por ejemplo, una cosa muy concreta, cuando hablamos de las inversiones sociales que hacen las empresas, los proyectos sociales, todas las empresas mineras hoy tienen sus políticas, sus estrategias de inversión social. Esto se puede hacer de una forma desde arriba hacia abajo, con las decisiones tomadas ahí en el país de donde viene la empresa, o se puede hacer de una forma participativa. Y eso es algo bastante sencillo. Llamas a la gente para que no para opinar sobre el proyecto minero, para hablar de sus vidas, de lo que pasa en el territorio, de lo que pasa en las comunidades, los problemas, cómo las personas son especialistas, son expertos de su realidad. Mucho más que todos los estudios que la empresa puede hacer, las personas son expertos de su propia realidad. Entonces, llamar a una comunidad, llamar al gobierno local, las comunidades, los distintos sectores de una sociedad, para pensar una agenda de inversión que va a hacer la empresa. Tenemos la intención, vamos a hacer el proyecto, pero tenemos la intención de hacer inversiones sociales, proyectos. Se puede armar una agenda de desarrollo, una agenda de futuro para cuáles son la empresa va a arreglar todo. No va. No vamos a hablar solo de la empresa, vamos a hablar del territorio, de la comunidad, del municipio. La empresa puede hacer una parte de todo eso, de esta agenda de futuro, de esta construcción colectiva. Va a hacer inversión en esto y esto. ¿Les parece bien? Y esto también, volviendo a una cuestión que pusiste, Martín, sobre cuál desarrollo para quién. Y en este tipo de proceso se puede definir qué tipo de desarrollo una comunidad espera. Porque yo vivo en São Paulo, una ciudad gigante con 20 millones de personas. Yo tengo una idea de desarrollo que es totalmente distinta de un municipio con poblaciones indígenas tradicionales en Amazonía, porque lo que no quiere decir que a ellos no hace falta nada. Hay muchos problemas, mucha precariedad en muchas comunidades, pero es otra visión. Y hacer con que ellos participen de definir esta agenda de futuro es una forma muy práctica y respetuosa de una cultura específica, de una cosmología específica, y al mismo tiempo es muy bueno para la empresa. Porque lo que cuesta caro en muchas empresas que tienen una buena voluntad de hacer un buen trabajo, llegan pero no entienden. Dicen, hace años que estamos acá, hace 10 años, 20 años, estamos gastando como no sé cuántos millones por año en proyectos de desarrollo, en proyectos sociales, y la gente no nos quiere. Porque quizás no. Entonces es mucho más dinero que se gasta por nada. Entonces, hacer una agenda colectiva, pensar juntos, pensar una visión de futuro, de desarrollo para que esto es interesante para todas las partes, me parece. Y ahora, solo para terminar, un punto sobre el tema del diálogo orientado a resultados. Me parece que hay dos puntos, dos cosas que me hacen pensar un poco en esta dirección.
dos elementos de nuestra realidad latinoamericana. El primer elemento es la situación socioeconómica que viven la mayor parte de los territorios donde están los proyectos mineros o los proyectos de las industrias extractivas, y que necesitan resultados para mejorar la situación social y económica. Lo necesitan. Entonces, eso es un punto que para mí es muy importante, es esencial, que es un punto que nortea un poco nuestra acción, nuestro trabajo. Y el segundo punto es algo que también hablaste un poco de eso, Martín, el contexto político que vivimos en Latinoamérica y quizás en el mundo, en que la gente ya no cree el discurso político. Y por eso, muchas veces la gente no está preparada o con disposición para participar de procesos participativos, porque ya no cree. Ya no cree en lo que en los discursos, ya no cree en lo que la gente habla, vamos a hacer esto o aquello, o vamos a escuchar e integrar esto en nuestras políticas. La gente no cree. Entonces, la única manera, y esto no es culpa de las empresas solamente o de los gobiernos locales, es un contexto político más global. Entonces, si queremos movilizar, involucrar a la gente de nuevo en ese tipo de proceso, tenemos que enseñar algún resultado. Esto viene con diálogo también relacional, viene con sacar el tiempo necesario para construir relaciones, viene con todo eso, viene con metodología, técnica de diálogo, pero hay que tener resultado para que la gente vuelva a creer un poquito en estas interacciones, en estos procesos participativos. Gracias, Bruno. Mitzi. Bueno, tú pusiste que teníamos ciertas diferencias con Bruno, no existen, nos encontramos siempre, así que no nos haga para nada. Somos complementarios más bien, Mitzi. Un poquito de provocación. Los tres son como complementarios. Por supuesto que yo soy... Bueno, yo creo que comparto muchísimo con lo que acaba de decir recién Bruno, y creo agregar que es súper importante que para poder construir realmente un proceso de desarrollo en un territorio, la empresa, en este caso, porque si vemos la mayor conflictividad siempre se da entre las empresas y las comunidades. Esto no quiere decir que no sea con el Estado, también existe. Pero en el marco de nuestra conversación es bastante fuerte. Cuando las empresas se sientan parte, que son un actor más dentro del territorio y por tanto tienen un rol también dentro del territorio, es más fácil poder construir también algún acuerdo. Y un poco hablábamos de la situación actual. Yo creo que, y siguiendo también con la misma línea que señala Bruno, el COVID mostró, ¿verdad?, estas inequidades que existen tremendas en los territorios. Tremendas. O sea, de partida la conectividad. O sea, para poder realizar estos procesos de participación a distancia, de partida todos tenemos que tener conectividad, o sea, si no es posible, ¿verdad? O sea, hoy día estamos en este congreso que ha durado durante una semana, cada uno en sus lugares, y podemos, en el fondo, estar conectados y poder con una buena señal, ¿verdad? Porque si no, tampoco es posible. Y eso muestra, pero las inequidades que existen. Y lo otro, que por supuesto que también fue mostrando la pobreza, ¿verdad? Y ahí, no solamente en los territorios rurales, sino que también en las ciudades. Y ahí Bruno nos puede contar bastante de eso, o sea, cuánta gente hoy día está en la calle, cuánta gente hoy día no tiene que comer. Hoy día en Chile se está discutiendo el tema de el 10% de los fondos de pensiones. Y ayer entrevistaban a mucha gente y decía, yo necesito ese 10% de mi pensión para comer, para pagar el gas. Entonces, esto mostró, pero así develó, ¿verdad?, estas inequidades que existen, que no
Y me voy a una cosa mucho más global, digamos, no solamente el contexto de extractivas, pero en los territorios rurales esta brecha es así tremenda. Entonces, tomo lo que acaba de decir uno de decir, bueno, veo que hay una empresa ahí que está extrayendo, tiene beneficios y utilidades tremendas, y yo no tengo conectividad, no tengo agua. Entonces, y eso viene sucediendo hace mucho tiempo. Efectivamente, hoy día cuando a veces uno conversa con las comunidades indígenas, yo estoy en este minuto trabajando con las comunidades indígenas del Salar de Atacama, y claro, ellos tampoco, algunos dicen que quieren conservar su territorio lo más prístino posible, no quieren intervención, pero sí quieren conectividad, porque es parte y es súper legítimo. O sea, no soy yo que tengo que decirle, o la empresa decir, no, lo que pasa es que usted todavía quiere vivir, conservar, digamos, su cultura, por tanto, aquí no podemos ayudar al tema a hacer una conectividad. Hoy día la conectividad quizás puede ser algo bastante básico, tanto como el agua, ¿verdad? Tanto como tener alimentación, tener territorios y lugares donde desarrollar la agricultura, el pastoreo, etc. Entonces también creo que hay que aprender a escuchar en eso y disminuir esta brecha que existe, que es muy grande. Y cómo poder aportar, digamos, al desarrollo de estas comunidades. Entonces, creo que es fundamental que las empresas se sientan parte de un territorio, que hagan bien las cosas, porque efectivamente los conflictos se generan porque se ha generado algún incidente de contaminación, por ejemplo, porque no han respetado ciertas cosas, y tampoco es que los conflictos se generen porque algo sucedió, porque me miraste mal, ni nada por el estilo. Se generan porque alguien no hizo bien la cosa, y en general han sido errores humanos. Entonces, por supuesto que las comunidades tienen que pedir y exigir tanto al Estado y a las empresas que tengan una buena operación, porque el costo es mucho más alto, es muchísimo más alto. Y lo otro, que efectivamente las comunidades donde comparten un territorio, sobre todo las comunidades indígenas, con la industria extractiva, que comparten un territorio, en el caso del Salar hay una comunidad que está trabajando en un acuerdo de compartir, ¿verdad?, los gananciales de la empresa, ser parte también del negocio. Eso es algo que vamos avanzando hacia allá, y ¿por qué no? si eres parte del territorio. Yo como comunidad indígena llegué antes, ¿verdad? Y bueno, en algunos lugares la devolución de las tierras, ¿verdad?, se hizo posteriormente. En el caso de Chile ya se hizo en democracia. Antes de democracia las tierras no eran parte de las comunidades indígenas. Entonces también hay una reclamación de un uso ancestral de estas tierras, donde en época de dictadura se definieron todos los derechos y se dieron todas las concesiones mineras, de todo, junto también con las concesiones de agua. Entonces, aguas que eran de las comunidades, territorios que eran de las comunidades indígenas. Entonces, por supuesto que hay un conflicto todo el tiempo, pero en el fondo es invitar a decir, bueno, ¿por qué no podemos ser parte también de eso? Y eso significa un desafío tremendo hoy en día. O sea, pensando, y vuelvo al contexto COVID, ¿cómo podemos construir en este nuevo escenario? Donde estamos distanciados. Ya hablábamos recién sobre cómo construimos confianza, esto de acercarse a las comunidades, conversar, mirarse a los ojos. Ya un poco Carlos contaba, digamos, de todo un tema más individual, personal. Bueno, y este desafío desde la distancia, ¿cómo lo hacemos hoy día? ¿Cómo hacemos participación? ¿Cómo hacemos involucramiento? Entonces, es como los grandes desafíos son la comunicación, la transparencia y el construir la confianza. Creo que son 3 puntos fundamentales, porque eso requiere de una relación cara a cara. El viernes pasado estábamos en una conversación por un homenaje a José Luis, y había un señor de una comunidad indígena, y decía, bueno, hoy día esto de tener la mascarilla nos obliga a mirarnos a los ojos.
sí o sí. Y yo, de verdad que me hizo mucho sentido, porque muchas veces cuando nos relacionamos con otros, o miramos la boca o no queremos mirar, pero hoy día estamos así. Entonces, sí o sí nos tenemos que mirar los ojos. Y como decía José Luis, el diálogo también se da a través de los ojos. Gracias, Mitzi. Carlos, ¿te parece si te paso alguna pregunta ya enfocada en nuestro segundo momento, digamos, para ir dándole como un espacio no de conclusión, pero ya ir enfilando hacia el cierre del panel? Nos quedan 25 minutos más o menos. Y tratar de retomar esto que nos decía Mitzi, o que nos traía Mitzi con respecto al tema COVID, ¿no? Y una de las cuestiones que habíamos pensado en conversar cuando ideábamos el panel es qué puede suceder en un escenario post-COVID. ¿Qué puede suceder en un escenario post-COVID con estos niveles de conflictividad socioambiental que entraron, si se quiere, como en una gran pausa? Hay quienes dicen que el COVID es una gran pausa, pero no es solamente una gran pausa de la economía y de nuestra posibilidad de salir a trabajar, sino también que es una gran pausa de la conflictividad. No hay grandes manifestaciones, es difícil tomar la calle. ¿Cómo ves vos, Carlos, que puede afectar este escenario post-COVID, en donde, como vimos, y como decía bien, no me acuerdo si Bruno Mitzi, se empiezan a solapar y sobreponer diferentes escalas de vulnerabilidad? Gente que ya era vulnerable, que no tiene acceso a saneamiento, acceso al agua, servicios básicos, ahora posiblemente vea llegar con más rapidez inversiones que vienen a extraer esos recursos naturales, porque hay que reactivar la economía después de la gran pausa del COVID. ¿Cuáles son esos riesgos que ustedes ven ahí? Gracias, Martín. Quiero tomar tal vez un minuto para cerrar lo anterior con un par de ideas y ir como a las palabras iniciales de Bruno. Esto de que haya procesos integrales que puedan abarcar diálogo, negociación, que, que tengan objetivos claros y que también agrupen un espacio para que la gente pueda conocerse y confiar. Y todo esto lo quiero llevar al yo. Procesos integrales requieren personas integrales. Quisiera como machacar en esto, porque la integralidad del ser se expresa en el espacio. Cuando encontramos espacios que están disociados, que solo vemos posturas, ese espacio está conformado por personas. Y son esas personas las que están reflejando lo que está pasando dentro del ser. Para mí, el tener procesos y espacios integrales, integradores, requieren ese tipo de personas. Y acá lanzar este mensaje a que las organizaciones, los organismos que pueden verificar esto en sus colaboradores lo puedan hacer, que las empresas se puedan dar este espacio para encontrar cómo están las personas de su organización y examinar y hacerse preguntas. Y ahora que se tiene largos momentos para reflexionar, ¿cómo están viviendo la integralidad la organización? ¿Cómo están viviendo la integralidad sus miembros? Yendo ya a la parte del COVID, pues reconocer que nosotros, este momento, los que estamos conectados acá, estamos viviendo la pandemia desde el privilegio. Y es algo que a mí me llega, porque pues me da un placer enorme ver que están todos bien, pero en este mismo placer reconocer que estamos desde el privilegio, desde la oportunidad de vivir esto, ¿no? Desde el cuidado, desde el saber que hay gente que se contagia todos los días porque no tiene otra alternativa para poder vivir, porque tiene que exponerse para hacerlo. Y lo que yo creo que está sucediendo en este momento es que
el estrés se va multiplicando y también el temor, ¿no? Porque si antes teníamos escenarios en los cuales la presencia de la industria nos generaba, por decirlo menos, un recelo, uh, una incógnita de qué podría ser. Hoy además se suma el hecho de que tienes que comunicarte con una mascarilla puesta. He tenido la oportunidad de trabajar con la mascarilla puesta durante 8 horas y es tremendo. O sea, si el solo hecho de tener todo tu equipo de protección es estresante. Reconocer que así está yendo la gente a trabajar a diferentes lugares y eleva el estrés en las personas. ¿Y cómo las comunidades lo reciben? Pues te reciben como el que puede traer el virus, ¿no? Que es lo más lógico que deberían pensar. Entonces, me doy cuenta que en este contexto, el estrés y el temor es algo que va subiendo en todos los participantes de los espacios. Y creo que es importante que todas las organizaciones que puedan hacerlo tomen en cuenta estos elementos, que sus colaboradores están expuestos a un mayor estrés, a un mayor temor, que tengan en cuenta que la gente que los recibe con ese temor multiplicado porque no sabe si se va a contagiar. Un temor en muchas comunidades que es mucho más grande porque desconoce totalmente de qué se trata esto. Creo que he compartido con algunos de ustedes el sinnúmero de teorías acerca de la enfermedad, el sinnúmero de teorías acerca de cómo curarse, el sinnúmero de teorías de cómo prevenirlo, y es parte de este nuevo escenario. Entonces, que las personas que se acercan a estos espacios, las gerencias, puedan tener en cuenta estos elementos a los cuales se está exponiendo la gente del Estado, y también que tengan en cuenta cómo las comunidades los están recibiendo. Gracias, Carlos, porque mira, ahí planteas un tema central que ahora le doy pasaje a Mitzi y a Bruno también, como para ver si en sus respuestas lo quieren incorporar. Del tema del riesgo sanitario, nosotros siempre hablamos que es tan importante, y ha salido aquí, es tan importante lo relacional, la confianza, el contacto directo. Todo eso hoy en el contexto COVID genera más estrés porque genera riesgo de contagio. Es decir, eso que nosotros necesitamos, ese contacto directo, humano, ese vínculo, puede generarle al otro y a uno miedo, puede generarle estrés, puede generar ansiedad de que está poniendo en riesgo su propia salud por ese diálogo y si lo vale o no lo vale. Entonces pone toda otra capa distinta de análisis el contexto del COVID. No sé, Bruno, Mitzi. Sí. No, para empezar, Martín, antes de contestar directamente a tu pregunta, decir que además vamos a llegar a un contexto por el periodo que pasamos del COVID y el próximo año, por ejemplo, después, todavía con más necesidad de estos procesos, porque vamos a tener un contexto y una situación en el campo, en los territorios, con más tensión, porque ahora todos los conflictos están como que dormidos, ¿no? Están como que represados. No quiere decir que no existen. Están represados, ¿no? Las empresas siguen actuando. Los grandes emprendimientos mineros no han parado por el COVID. Entonces, los conflictos todavía siguen. Vamos a llegar a una situación de más desempleo, con una situación económica en la mayoría de los países bastante mala. Entonces, todo eso son elementos para intensificar los conflictos. Entonces, el post-COVID va a ser un momento de mucha necesidad, de más diálogo, de más procesos participativos, de acercarse cada vez más de la gente cuando no podemos acercarnos todavía. Porque es eso, vamos a salir poco a poco de todo eso, ¿no? Entonces, no es decir que el próximo año sabemos que vamos a poder llenar salas con centenas de personas.
Es muy poco probable que eso sea posible. Entonces, se suman una gran necesidad a un gran desafío. Porque una gran necesidad de más participación, de más diálogo, de más procesos colectivos. Yo creo que en todo eso hay también una cuestión importante que quizás no hemos hablado mucho de eso hoy. Es un tema que me gustaría solamente pasar por ello, por lo menos, que es el rol del Estado. Podemos hacer un nuevo debate de más 2 horas ahí sobre ese tema, pero me parece muy importante, sobre todo en el contexto COVID. Hemos visto, desde el punto de vista de la salud, la importancia del Estado. Yo creo que para salir de eso, del punto de vista económico, del punto de vista de las relaciones entre sectores privados, públicos y sociedad, el rol del Estado es muy importante. Pero no vamos a seguir por esta parte, sino que por el desafío, ¿no? Tenemos el desafío ese de no poder estar juntos en el momento que más necesitamos de participación, más necesitamos de procesos colectivos. Mitzi ha hablado del tema de la conectividad, y eso me parece clave, justamente para este momento, para poder luchar contra las limitaciones que tenemos físicas en el tema de la participación. Y en esto hay una cosa que me parece muy importante, para un desafío personal para nosotros que somos practicantes del diálogo, de la participación, de la facilitación, que es sermos más creativos para el próximo periodo. Vamos a tener que ser muy creativos, porque vamos a tener que aprender otras técnicas, otras metodologías, otras formas de hacer para conectarnos con la gente, para, de hecho, tener procesos participativos, para tener resultados en estos procesos, utilizándonos de otros medios, internet, conexión, teléfono, podcast, WhatsApp, grupos, lo que sea. Pero en esta línea vamos a tener que avanzar, con COVID o sin COVID. En este momento tenemos el COVID, después quizás vamos a tener otra situación sanitaria. No, eso es algo que nos va a acompañar por los próximos años. Entonces, hay que aprender nuevos caminos, nuevas técnicas, nuevas formas de hacer, y quizás con eso vamos a involucrar nuevas personas, otros públicos donde no llegábamos también. Entonces, esa es la parte quizás positiva antes de pasar la palabra a la Mitzi. ¿Me va a hacer alguna pregunta, Martín, o continúo? Sigo la... Dale para adelante. No necesito, pero era para ordenarme un poco. Bueno, dale directo, seguí, que Bruno creo que te dejó un muy buen pie. ¿Viste que nos encontramos en algún momento? Bueno, lo que era importante señalar que efectivamente en este nuevo escenario, COVID, las comunidades hoy día, lo que yo les contaba recién en el Salar, han cerrado su frontera, entonces nadie puede entrar. Y tienen toda la razón, porque no quieren que se contagien. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? El tiempo que sea necesario. Y por tanto, creo que efectivamente tenemos un desafío tremendo. ¿What? ¿Qué pasó ahí? Se ha cortado. No tengo idea. Apareció Otra persona en la comunicación. Bueno, a ver, mientras resolvemos esto con los colegas de técnica. Interesante la transmutación de Mitzi. Sí. Lo que les voy a proponer es, queridos Carlos y querido Bruno, que aquí hay dos preguntas interesantes de Gachi, Tapi y de Fran Díez que quisiera recuperar con ustedes. Uh-huh. Y básicamente es la siguiente. Francisco nos pregunta, y esta te la dirijo a vos, Carlos, si este tipo de integralidad personal de la que vos hablabas es frecuente en las industrias extractivas, en las empresas, y si has podido o si hemos podido ayudar a cambiar ese enfoque
puramente extractivista de los funcionarios, y si tienes alguna historia para compartir, esa te la dejo a vos, Carlos. Y Bruno, te hago otra pregunta, y está vinculada a... Gachi hablaba de los principios rectores de empresas y derechos humanos, y varias personas acá hablaban de que el Estado tiene la obligación digamos, la obligación de hacer respetar esos, o la obligación de cumplir con esos derechos humanos y respetarlos. Y aquí quiero recordar que los principios rectores de Ruggie tienen 3 pilares: proteger, remediar y respetar. El de proteger es el de los estados, el de respetar es el pilar de las empresas, y el de remediar es un pilar compartido. Pero si estos estándares, estos pilares de Ruggie se incorporan cada vez más o no en estos procesos de diálogo, era algo que preguntaba Gachi. Entonces los dejo con estas 2 preguntas para ustedes. Adelante, Carlos. Vale. Gracias, hermano. Bueno, la integralidad de las personas es una labor en la cual hay organismos en los cuales pueden invertir, ¿no? A veces se considera que esto puede ser un gasto o puede ser algo utópico. Crear empresas como Google o Facebook, en las cuales vemos que tienen espacios muy distintos para laborar. Pero en mi experiencia no es tan así. En mi experiencia hemos tenido círculos de conversación con amigos. Bienvenida, Mitzi. Qué gusto ver tu rostro. Tuvimos un cambio ahí, no sabemos qué pasó. Pero es hermoso verte nuevamente. ¿Qué pasó? Apareció alguien, me dice. Sí. Justo iba a ir a pegar a alguien, ver, se dan cuenta, el Estado, me iba a ir con el Estado, pero bueno, me jugó una mala pasada. Si yo les pasé unas preguntas a Carlos y a Bruno, y después te damos para que vos cierres con la idea que te quedó. Dale. Perfecto. Gracias. Bueno, y les comentaba que estaban en espacios que puedes generar de 10 a 15 minutos, en los cuales puedes conversar y realmente ser muy humano. Y es impresionante la catarsis que puedes lograr en estos espacios tan sencillos, y en donde la gente se conecta a un nivel diferente y tiene la capacidad de soltar muchos temas que están trayendo. Imagínate, 10, 15 minutos en un círculo, lo que necesitas es tener un espacio, sillas, en donde puedas conversar. Así que se lo puede hacer. Sí, se lo puede hacer, no es utópico. Es más bien la sencillez de regresar a lo humano. Y yendo a lo otro que me consultabas acerca de la visión que tienen las empresas extractivas, hay gente maravillosa en las empresas extractivas, seres humanos hermosos, ¿no? Con los que me he sentado a conversar, a tomar un café, que son amigos. Y es un tema de visiones. Es un tema de que, a ver, si tú tienes una forma de ver el mundo, por favor, no te cierres al que lo mira de otra forma. Más bien, siéntate a conversar con él, encuentra su luz. También comparte tu sombra con esa persona. Es probable que podamos encontrar muchísimos puentes entre los dos. Yo creo que la gente que está en la industria extractiva tiene la gran intención de sacar adelante su país, de sacar adelante la sociedad, de contribuir a la humanidad. Y creo que hay mucha gente que también da este paso como hacia el vacío para encontrarse con el otro diferente. Mi invitación es para aquellos que tal vez no están en la industria extractiva, que también den ese paso al vacío y se encuentren con el diferente. Porque creo que esa voz y esa forma de ver el mundo es importante acá en la industria extractiva, y animar también a la gente de la industria extractiva que sigan dando estos pasos, porque creo que en este encuentro vamos a generar una armonía que es la que todos necesitamos. Finalmente tenemos algo poderoso que nos une, que es nuestra humanidad.
eso que tenemos, ese corazón, esas emociones que están ahí presentes, eso nos sigue uniendo. Y me encantaría que no pasemos por alto esto, que es lo que más nos une, lo que nos hermana. Eso puedo contribuir, amigo. Gracias, Carlos. Bueno, recuerdo que aquí en el Congreso de Mediación ya dijo que hay que reducir la crispación en la comunicación, y esto que vos hablás de tener la cabeza abierta para con el otro y recibir que hay otra persona que puede tener pensamientos distintos, que puede tener otra idea, otra ideología, pero que hay que escuchar y abrir ese espacio. Me parece genial. Bruno, dale con la pregunta que teníamos. Sí, muy rápido porque quiero dejar el tiempo para que Mitzi pueda desarrollar su idea. Me parece que los principios lectores son una buena referencia, ¿no? El tema de protección por el Estado, de respeto por las empresas. Se puede poner ahí un montón de cosas interesantes desde el punto de vista de la participación, como que el hecho de respetar, la empresa respetar una cultura, una comunidad que ya existe, una historia, esto involucrar más participación en su proceso es una forma de respetar. Entonces, me parece que se puede involucrar muchas cosas interesantes desde el punto de vista de facilitación, participación, mediación en estos principios. Lo que veo es que me parece, por lo menos acá en Brasil, que son un poco subutilizados por las empresas y por los actores en general, por los gobiernos locales, por los gobiernos, por los departamentos del Estado responsables por el licenciamiento ambiental, por ejemplo, que ahí está una cosa muy clara de protección, un rol muy claro de protección que tienen. Entonces, son principios todavía subutilizados por las empresas, el Estado, quizás también por la sociedad civil como referencia para sus reivindicaciones. Se podría utilizar mejor, y el temor que tengo en relación al próximo periodo es que justamente los estados latinoamericanos y las empresas que están presentes en nuestro continente no den tanta atención para el tema de protección y respeto por todo el contexto económico y de voluntad de volver el más rápido posible a grandes proyectos, a crear más empleos, a crear más crecimiento económico. Todo eso nos puede llevar, y por eso nosotros acá como partes de este sector, aunque como en distintos lugares, como consultores o como parte de la industria, tenemos que posicionarnos en relación a esto, porque me parece que viene ahí un periodo de más enfoque en producir, en crear empleos, en lograr empezar nuevos proyectos, y quizás de menos atención en estos procesos. En el licenciamiento ambiental, hablábamos otro día, de la flexibilización de estos procesos sin todos los pasos necesarios desde el punto de vista de participación, de involucrar a las comunidades, un poco por este momento de ansiedad, ¿no? De querer las autoridades y los grandes representantes del sector privado ahí con mucha voluntad en volver a una situación anterior, desde el punto de vista de los resultados financieros y de producción. Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado y estar ahí también en esta lucha para no volver a prácticas del pasado que no han generado muy buenos resultados en nuestros países. Gracias, Bruno. Mitzi, dale tu última intervención, unos minutitos de última intervención tuya, y cerramos el panel. Ojalá que te podamos escuchar bien ahora. Y que no aparezca nadie, ¿eh? Porque no parece algo así sucedió. Sí. No era yo. Pucha, lamentable, me perdí un poco, pero la idea era, en este nuevo escenario, ¿qué es lo que sucede? Yo les contaba que en el sector del Salar de Atacama, las comunidades indígenas habían cerrado su frontera para que nadie entrara,
y, por ejemplo, justo están en un proceso de evaluación de un estudio de impacto ambiental, entonces están en el proceso de participación ciudadana y de consulta indígena. Hoy día está congelado todo eso, entonces un poco siguiendo lo que señalaba recién Bruno, efectivamente la industria está muy preocupada porque se ha congelado este proceso, digamos, de evaluación de los estudios de impacto ambiental y por tanto se demora también la inversión y la puesta en marcha de proyectos, donde hoy día en términos económicos vemos que no solamente Brasil y Chile, sino que todos los países de la región están en una crisis bastante grande. Nosotros venimos con una crisis desde octubre, que fue el estallido social, donde efectivamente eso fue agudizando, ¿verdad?, la relación con el Estado, y hoy día hay una demanda mayor, ¿verdad?, de resolución hacia el Estado, desconfianza hacia el Estado, porque claro, siempre existió una desconfianza hacia el privado, y hoy día, y algo siempre se confiaba en el Estado, a pesar de que se criticaba, pero siempre el Estado era como, daba algunas luces de poder confiar. Pero hoy día, la verdad que la crisis de la confianza, un poco también lo señalaba Bruno, es generalizada. Entonces, cómo podemos reactivar, ¿verdad?, esta economía, porque también en este caso del salar, las comunidades dependen, por ejemplo, de la actividad turística. Es una actividad que han ido desarrollando con los años, no es una actividad ancestral, pero hoy día, bueno, el Salar de Atacama, muchos de ustedes saben que es un atractivo turístico, y hoy día el turismo se ha visto mermado de una manera así, pero va en bajada. Entonces, por lo mismo también se ha visto afectada los ingresos de estas comunidades indígenas, donde muchas de ellas administran lugares turísticos como comunidad indígena, no solamente una cosa de operador turístico. Entonces son como dos cosas que se contraponen. Por un lado, cómo reactivamos la economía para poder, en el fondo, reactivar también el desarrollo a nivel local, pero por otro lado, cómo en el fondo el COVID nos impide poder desarrollar todos unos procesos participativos de consulta indígena, donde, por ejemplo, el tema de la consulta indígena es crucial que sea presencial, porque en el caso chileno lo que se hace es que se acuerda y se negocia una medida en relación a un estudio de impacto ambiental. Entonces es muy complejo, porque efectivamente, ya venimos conversando hace un buen rato, la relación, ¿verdad?, de construir confianza, por supuesto que es mucho más fácil hacerla el cara a cara, pero hoy día va a ser mucho más desafiante, y como decía Bruno también recién, más creativa, es construirlo a distancia. Entonces, hoy día puede ser más largo, es probable, nos vamos a demorar más, vamos a tener que digamos, porque me incluyo, hoy día yo soy consultora, pero también en algún momento fui sociedad civil, pero todos los actores, el desafío mayor va a ser la transparencia. Entonces, cómo poder, ¿verdad?, equiparar no solamente lo que falta en las comunidades, sino que también ir equiparando el conocimiento para poder entender muchas cosas. Entonces, los asesores de las comunidades, que antes uno decía, bueno, no, hoy día son muy necesarios. Como hay asesores, como las empresas tienen asesores, las comunidades también tienen asesores. Entonces, los vínculos que se tienen que ir generando, y entran mucho más actores, ¿verdad?, en juego. Y los vínculos que se tienen que ir generando, si no se hacen desde la confianza y la transparencia, nuestros conflictos van a seguir siendo muy fuertes. Por tanto, hay un desafío tremendo de creatividad, como decía Bruno, de poder transformar un poco las mismas formas que veníamos desarrollando, y el cara a cara vamos a ir también viendo cómo lo hacemos a través de la distancia. Muchas gracias, Mitzi. Tenemos que ir cerrando el panel, que tenemos ya participación de otros colegas que nos están esperando. Les agradecemos muchísimo a todos. Creo que nos quedan efectivamente
los desafíos de cómo ser innovadores en el COVID, innovadores sin ampliar y sin dificultar o ampliar esas asimetrías de poder entre las partes, asimetrías de acceso, ser innovadores, a estar atentos a lo personal y seguir viendo cómo resolver nuestros conflictos. Les agradecemos mucho a todos por su participación. Seguimos con la programación del Congreso. Gracias. Un gusto haberlos visto a todos nuevamente. Sí, muchas gracias. Gracias, Martín. A todos. Gracias a todos. Buen facilitador, Martín.